Claudia Sheinbaum ha hecho el ridículo de una manera de verdad preocupante porque ella es la que se supone representa a México. Este tema de la captura del canadiense que buscaba el FBI y que de pronto Claudia Sheinbaum dijo que se entregó voluntariamente, luego subió una fotografía que como no dice que es inteligencia artificial, pues la dio por verdadera, no podemos opinar al respecto, dice, y la corrigen. Luego ya salen las versiones oficiales de que agentes del FBI operaron en México esa detención y poco a poco se va hundiendo. El tema del petróleo es vergonzoso. Porque ayer, no se pierdan el podcast que hice ayer, les mostraba que ha quedado en evidencia que Claudia Sheinbaum incrementó en un 23,000% los envíos de petróleo a Cuba. Y todos nos preguntamos dónde demonios está el petróleo. Bueno, otro medio hace una investigación y logra descubrir que el 60% de los envíos de petróleo a Cuba se venden a China. O sea, lo único que están haciendo es un puente en Cuba, o aparentan que se van a Cuba estos envíos y terminan comprándolos los chinos. La verdad es que es brutal. Los chinos que cada vez son más sancionados por Donald Trump y por eso lo hacen a escondidas. Claudia Sheinbaum está ahorita en el ojo del huracán por un libro que circula en Estados Unidos. Un libro que habla de un golpe que pueden dar los izquierdistas, los zurdos, los malditos zurdos, dice Milei, de Latinoamérica, junto con los comunistas del resto del mundo, como China, Rusia, y que es un plan para debilitar, para dar un golpe en Estados Unidos, y la migración masiva es parte de esto. Pero que hay más acciones en los que está involucrado México, y señalan a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, al partido Morena. Allá, del otro lado de la frontera, sí piensan que estamos de verdad, los mexicanos en general, en esta idea. Donald Trump dijo desde el Air Force One que él le pidió a Claudia Sheinbaum que frenara los envíos de petróleo a Cuba. Donald Trump tuvo que salir a corregir a Claudia. Claudia y él tuvieron una llamada. Claudia celebró que fue una llamada muy amistosa. Y cuando le preguntaron si hablaron sobre el petróleo, dijo Claudia que ese tema no se había tocado. Una vez más mintió. Una vez más, porque cada vez que puede miente. Y luego Donald Trump contesta a las pocas horas, después de la llamada y después de las declaraciones de Claudia, Donald Trump contesta con aranceles. Aranceles al que envíe petróleo. ¿Qué significa eso? Pues que Donald Trump se dio cuenta que Claudia Sheinbaum no iba a cumplir, que nada más estaban haciendo tarugos y que iban a terminar enviando petróleo a Cuba. Donald Trump dijo, estos no quieren entender, vamos a ponerle un arancel. ¿El arancel a quién se lo puso? A México. Si ya Venezuela está frenado, si ya los demás países no quieren meterse en broncas, ¿quién es el único país? Bueno, y Rusia le huye a que le quiten los buques. ¿Quién es el único país que está como idiota enviando petróleo, además 23,000% más? México. ¿Para quién entonces se anunciaba el arancel? Para México. Claudia Sheinbaum, cuando recibe la noticia, después de la llamada muy gustosa, cuando recibe la noticia del arancel, Claudia Sheinbaum dice que va a revisar con el secretario de Economía hasta dónde están las implicaciones, pero que van a seguir ayudando a Cuba. No dijo que con petróleo, pero dijo van a seguir ayudando. Luego la polémica siguió, hasta que Donald Trump el sábado le zorraja un chanclazo en la boca y le dice, cállate, ya siéntese señora. Yo le pedí a Claudia Sheinbaum que frenara y se portó muy amable y cumplió. No hay envíos de petróleo a Cuba.
Esto le calentó a Claudia Sheinbaum porque el lunes la reciben en la mañanera. Oiga, pues dice Donald Trump que sí le pidió, y de Claudia Sheinbaum ya de por sí andaba desencajada, se fue a pelear con los diputados de Morena en San Quintín. Oh, no. Pues ahora entendemos por qué andaba así de irritada. Donald Trump la puso de cabeza nuevamente. Pero a partir de ayer, Claudia Sheinbaum elevó el nivel de protesta. No estoy de acuerdo con los aranceles. Cuando la semana pasada dijo que iban a revisar las implicaciones y que Juan Ramón de la Fuente se iba a poner de acuerdo con Marco Rubio. No, ahora no estoy. Tajantemente hace un manifiesto público de no estoy de acuerdo con los aranceles que nos quieren imponer por dar petróleo a Cuba. No estoy de acuerdo. Luego anunció que iba a enviar ayuda a Cuba. Y ordenó que, no petróleo, pero ordenó que preparen todo un cargamento importante de comida para Cuba. O sea, Claudia siempre le quiere rascar las bolas al tigre. Eso lo vimos ayer. Ayer andaba ya muy patriota. No terminó en eso. Organizaron otra vez una protesta frente a las embajadas, en plazas públicas, con gente de Morena pidiendo que Estados Unidos saque la mano de esto y que libere a Cuba de esta presión que está aplicando. O sea, la protesta fue anti-yanqui y pro-Cuba. Como si hubieran muchos cubanos en México. Bueno, sí hay muchos, pero la verdad es que la gran mayoría era gente de Morena. Eso en Estados Unidos, ¿cómo lo registran? Como una agresión, ¿no? Bueno, pues para no hacerles el cuento más largo, Donald Trump le volvió a zorrajar otro chanclazo en la boca. Cuando habló en el Air Force One, que además se oye muy mal, el audio está muy, muy débil, pero se entendía perfectamente lo que dijo. Cuando lo hizo en el Air Force One todavía fue muy caballeroso a la hora de referirse. Una persona muy, muy buena, ella. Hablé con ella y le pedí que frenara. Lo hizo. O sea, su tono fue. El tono que ocupó ayer desde la oficina oval fue tajante. Ya fue imperativo. Ya casi está dándole de verdad un manifiesto por escrito para sentenciarla. De verdad, ayer el tono de Donald Trump fue muy diferente y una vez más tiene que salir Donald Trump a darle en el hocico a la presidenta. Ahora, quienes no entienden de política, por cierto, son los chairos, y yo creo que comenzando por la presidenta, quienes no entienden de política no percibieron ayer lo que ocurrió. Es una cosa muy grave, muy, muy grave, ¿eh? Y de esto es responsable Claudia Sheinbaum. Jamás había celebrado la Casa Blanca la invasión a México y la guerra contra México. Jamás, ¿eh? Ayer se celebró el Tratado de Guadalupe y es el final de la guerra que tuvimos con Estados Unidos, en la que tuvimos que ceder gran parte del territorio, un momento muy vergonzoso para México y una herida que abrió hasta el día de hoy un sentimiento anti-yanqui que han aprovechado, por cierto, los gobiernos de izquierda. Sí, fueron gandallas, sí, pero también de nuestro lado hubo ambiciones, hubo valemadrismo. Juárez vendió media, porque además fue Juárez, no fue Santana. Con tal de que lo reconociera el gobierno de Estados Unidos, les entregó medio territorio. No, y había cosas peores que había cedido Juárez, ¿eh? No pasaron en el Congreso gringo, pero Juárez sí las firmó, que eran 3 pasos del Pacífico al Atlántico. Así que ayer se celebra este episodio tan triste para México, porque perdimos California, Texas, bueno, ya sabemos toda la historia. Pero el tema es que Estados Unidos jamás lo había celebrado, y ayer la Casa Blanca en la cuenta oficial lo celebró. Y qué lástima, porque los chairos no entienden de esto. Pero miren, en política no hay casualidades, y el
La forma es fondo, el fondo es forma, dicen otros. No, pero la verdad es que las formas te envían el mensaje de lo que realmente de fondo quieres expresar. Y lo que yo ayer vi desde la Casa Blanca fue una amenaza. Ayer Claudia Sheinbaum fue amenazada por Donald Trump, y si no lo quieren reconocer, son estúpidos. Pero ayer el tono de Donald Trump cambió cuando le volvió a insistir que él fue el que le pidió que frenara. Además dijo, ella quiere ayudar. O sea, como diciendo, sí, ya la escuché a esta señora que quiere enviar tortas, no, si despensas a Cuba, lo que no sé qué esté preparando, porque lo va a hacer. Es tan limitada la presidenta de este país que lo va a hacer, porque nos va a poner en riesgo con tal de mantener sus negocios, porque no es un tema nada más de, es que son comunistas, no, es un tema de negocios. Están saqueando los recursos de México para llenarse los bolsillos, y ahora es ella, así como lo hizo López Obrador antes, y así como vimos la fortuna de Maduro y vemos la fortuna de los Castro. Nada más que se va a dar de topes, porque mientras ella sigue en su lucha contra Trump, el heredero de los Castro ya se sentó en México a negociar, y corre el rumor de que no van a hacer lo que hizo Maduro, de quedarse en el berrinche. Corre el rumor de que estos sí van a aceptar irse de Cuba y exiliarse a Rusia. Así que una de esas se va a quedar sola Claudia Sheinbaum. Por cierto, mañana vamos a hacer un podcast de eso, de cómo se está quedando sola. No sé si mañana me dé tiempo de hacerlo ahorita. Yo creo que lo voy a hacer ahorita porque coincide. Se está quedando sola. Sola. O sea, ya le tiraron a Maduro, ya le tiraron ya le quitaron Venezuela, ya le quitaron Argentina, se le han quitado todos los chairos del continente, y ahorita si cae el régimen de Cuba, que va a caer, pues con lo que están haciendo va a caer, pues lo que va a ocurrir es que se va a quedar sola. Pero no solamente eso, Estados Unidos ayer mandó el mensaje, celebraron la invasión a México, celebraron el triunfo de la guerra con México en la cuenta de la Casa Blanca. Y Claudia Sheinbaum perdida, así como con la foto de inteligencia artificial. Este señor no las tiene del todo en Estados Unidos, tiene muchas resistencias con su oposición, que no es una oposición débil como la que tenemos en México, no, la oposición de ella es una oposición fuerte. Y le cuesta trabajo imponer su modelo de gobernanza. Allá tiene resistencias que le mueven fuerzas que tienen mucho tiempo, desde la creación de esta nación, estas dos fuerzas se han enfrentado. Este señor necesita puntos, y este señor los va a conseguir haciendo pomada a México. Esa es la verdad. Y Claudia lo único que está haciendo es poniendo en riesgo a la nación. Lo escribió Loret en unas columnas, poniendo en riesgo a la nación con tal de mantenerse ellos en su política interior, en su mediocridad como políticos, porque nada más piensan en ellos, en cómo saquear y en cómo mantenerse ahí sin producir, inclusive para el país, como le pasó a Venezuela. Vean la forma en que se estancó, o Cuba con 60 años. Regreso de inmediato y platicamos sobre este asunto del llamado que hace Donald Trump ayer desde la oficina Oval. Ya es desde la oficina Oval. Que de verdad que en Morena deberían de estar registrando los mensajes que ayer envió a Estados Unidos, y les aseguro que no tienen ni puta idea de lo que ocurrió con la cuenta de la Casa Blanca. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Pónganse cómodos. Está chulo el mensaje. Me han estado preguntando sobre el caso de Epstein a propósito de Donald Trump. El
el gobierno de Estados Unidos liberó otra vez toneladas de archivos del caso Epstein. Lo interesante es que en esta ocasión salió embarrado López Obrador. Salió embarrado López Obrador sobre que él supo siempre de las actividades de este depredador sexual. No hemos hecho podcast porque la verdad es que es más amplio, no solamente la embarrada. Se dice que, bueno, López Obrador fue enterado y que sabía y no hizo nada. Ahora, ¿López Obrador tenía que hacer? Sí, porque el tema es que están saliendo archivos de que este señor también operaba en México sus orgías y sus abusos a menores de edad. Y López Obrador fue enterado. No solamente eso. Hay información de cómo este señor intentó sacar toneladas de oro, 16,000 libras en lingotes de oro. 16,000 libras en lingotes de oro desde la Ciudad de México. Así que hay muchas cosas que están saliendo a propósito de la información que se revela, pero López Obrador ha sido alcanzado por esta información. Y finalmente, este sujeto fue detenido en México, se llama Navy SEAL Richard. Él fue detenido. ¿Y saben qué? Él es uno de los más cercanos y de los que participó en estos abusos que han sido denunciados. Pero México lo liberaron. México lo liberó. López Obrador lo liberó. Qué casualidad. Pasó inadvertido que lo liberaron. Tiempo después en Estados Unidos lo ejecutaron. Lo silenciaron. Pero pasó por las manos de López Obrador. Así que el caso de Epstein sí alcanza a López Obrador. Haremos podcast de él. Déjenme ver hasta dónde logro conseguir más información. Pero ahí está lo que se ha estado comentando. Los archivos Epstein sí han embarrado a López Obrador. Pero vamos mientras al asunto del petróleo. Del petróleo, porque Claudia Sheinbaum, de verdad, como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, y el que termina enterrándola es Donald Trump. De verdad no entiende Claudia Sheinbaum que este señor no le va a dar oportunidad. Leo rápido la nota. Trump advierte que México dejará de enviar petróleo a Cuba. Advierte, o sea, ya. Trump advirtió desde la oficina Oval que Claudia Sheinbaum dejará de enviar petróleo a Cuba, a pesar de que quiera ella ayudar humanitariamente a la isla. La presión energética de Estados Unidos sobre Cuba se intensifica mientras Donald Trump asegura que la falta de crudo forzará al gobierno cubano a negociar con Washington. Ya se sabe que están negociando. En México estuvo el heredero de los Castro y se dice que ya hasta inclusive firmó un acuerdo, el mismo acuerdo que le ofrecieron a Nicolás Maduro, que se fuera. Bueno, al parecer, ojalá y sea cierto esto que estoy informando, ojalá y sea cierto, o sea, ojalá y se concrete, pero está, de verdad, ya lo están manejando muchos medios, que el heredero de los Castro estuvo en México y firmó este acuerdo para que pues la familia de la dictadura se vaya al exilio a Cuba, a Rusia, sin ser perseguidos, sin ser asesinados como en otros regímenes que han caído, y finalmente con su dinero. Dentro de ellos incluyen a el actual presidente, Díaz-Canel. A cambio, el heredero se compromete a que entran en una apertura democrática, habrá elecciones libres y se declarará la apertura de la economía cubana para la inversión extranjera, con mano para Estados Unidos. Es decir, que terminaría un régimen que prohibía todo esto y regresará quizá a Cuba antes de los años 50, cuando era capitalista. Así que, bueno, muy interesante. No se habla de que sea un modelo tipo China, no. Completamente una reforma de fondo en la manera en que se gobierna y en la manera en que se hace la economía de Cuba. Ojalá y sea así.
Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México dejará de enviar petróleo a Cuba. Ah, sí, Donald Trump ya lo afirmó, en el contexto de las negociaciones que Washington mantendrá con el gobierno de La Habana y del endurecimiento de las medidas energéticas contra la isla. Durante las declaraciones ante medios de comunicación en el despacho Oval, Donald Trump sostuvo que Cuba enfrenta una situación económica crítica y aseguró que ya no recibe apoyo energético ni financiero de otros países, principalmente de Venezuela. En ese escenario afirmó de manera directa que México suspenderá el envío de crudo. A ver, el tono cambió ayer. Yo de verdad, yo vi la traducción, vi la transmisión y de verdad yo estaba... me quedó muy claro que Donald Trump cambió el tono del sábado cuando habló en el Air Force One al tono que utilizó ayer en la oficina Oval. Tajante dijo, no. Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota. México dejará de enviar petróleo. Así lo sentenció el mandatario estadounidense desde la oficina Oval. Y bueno, recientemente se dio a conocer que Pemex suspendió el envío de embarcaciones de petróleo destinados a Cuba como parte de la entrega mensual de crudo al país encabezado por Miguel Díaz-Canel. Esto está interesante. Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos para suspender el embargo petrolero. Donald Trump insistió en que Estados Unidos mantiene conversaciones con los líderes de Cuba para poner fin al embargo petrolero que afecta a la isla. De acuerdo con el mandatario, las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y podrían derivar en un acuerdo que permita a los cubanos residentes de Estados Unidos visitar nuevamente su país. Muchos quisieran al menos visitar a sus familiares y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento, señaló. Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron días después de que firmó una orden ejecutiva para cancelar con aranceles a quien dé petróleo a Cuba. Pero bueno, ese es el tema. Las afirmaciones de Trump, las afirmaciones de Trump contrastan con la postura pública del gobierno mexicano. Recientemente Claudia Sheinbaum sostuvo que México mantendrá el envío de ayuda material a Cuba por motivos humanitarios, mientras explora vías diplomáticas para resolver el tema energético ante las presiones arancelarias de Estados Unidos. Hasta el momento, México no ha confirmado un acuerdo formal para suspender el envío de petróleo a Cuba, pese a las reiteradas declaraciones de Claudia Sheinbaum que contrastan con las de Donald Trump. Ahora, es que una cosa es apoyo humanitario y otra cosa pasar de 1 millón a 90 millones semanales. A ver, Claudia tiene ese incremento. Pasó de 1 millón a 90 millones semanales. En la historia de este país jamás se había enviado tanto petróleo. Pero insisto, ahora vemos dónde está. Está en Asia. Lo que están haciendo es un negocio, eso es huachicol. Dice Adán Augusto que está mal dicho. Ayer dijo, por primera vez veo algo congruente en Adán Augusto. Ayer Adán Augusto, a la hora de que todo el mundo lo entrevistaba porque ya cayó, según ellos ya cayó, ahí sigue, lo único que están haciendo es quitarle lo visible. Adán Augusto ayer decía, no se llama huachicol, no se le debería decir huachicol, está mal usado huachicol. Eso es contrabando. Un cínico, ¿no? Él está detrás de esto. Es la voz de la experiencia. Y tiene razón, se llama contrabando. Así que Trump advierte que México dejará de enviar petróleo a Cuba, pese a que Sheinbaum quiera ayudar a la isla. Es brutal. De verdad, si tienen oportunidad de hacer una vuelta para que vean lo fuerte que está el asunto de las publicaciones de la Casa Blanca. Es de verdad delicado, delicado, porque si no le entienden en Morena, están jodidos y nos están poniendo en riesgo a todos. Ayer la Casa Blanca celebraba la invasión de Estados Unidos a México. Ayer la Casa Blanca lo puso dentro de sus publicaciones oficiales, de sus comunicados oficiales, y
Miren, aquí está. El aniversario de la victoria de la guerra entre México y Estados Unidos. El aniversario de la guerra. Pero cuando uno lee el documento, no. Celebran que invadieron México, que izaron la bandera estadounidense en suelo mexicano. Celebran que nos hayan llevado a la rendición y la entrega de territorio. O sea, todo eso lo celebran, ¿eh? Jamás se había hecho esto para no abrir la herida, para no causar un conflicto entre México y Estados Unidos. Todos los demás presidentes han sido muy prudentes, miran de largo, ¿sí? Ya no los chingamos, ya no se los recuerdes. No, ayer no los recordaron, pero no es mera casualidad o es una locura de Donald Trump. O sea, Donald Trump sí tiene este tipo de locuras, pero a ver, mientras estaba diciendo que Claudia va a cumplir y no va a entregar petróleo, al mismo tiempo estaban pasando de manera oficial que bueno, hace algunos años nos invadieron y nos ganaron. Para que no se nos olvide. En fin. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos, gracias.